El domingo será 24 de marzo, como cada año. El 24 de marzo convoca multitudes en todas las plazas del país para reclamar memoria, verdad y justicia. Marcelo Larraqui es periodista, historiador, tiene una serie de libros de los 70 que si no lo leyeron, háganlo. Es de lo mejor que se puede leer de esa década de los 70, también hacia atrás de todo el siglo XX, pero nos vamos a adentrar fuerte en esto. Marcelo, ¿cómo andas? Ramón Indart, gracias por atenderme. Hola Ramón, buen día, gracias por el llamado. Bueno, primero quiero arrancar por la coyuntura. Con todo lo que está pasando en estos días, de lo que está planteando el gobierno, de cómo se presenta la discusión por el 24 de marzo, ¿la preveías? ¿Crees que es algo novedoso esta discusión? ¿Cómo lo ves? No, me da la sensación que el gobierno quiere convertir el 24 de marzo en una gran fake news, ¿no? Es decir, cambiar completamente el relato histórico, que obviamente hay nuevas generaciones que desconocen qué pasó el 24 de marzo, cómo fueron los hechos en esa década, que obviamente son muy complejos, sí, y que es muy difícil también dejar un trazo grueso. Pero el relato histórico que quedó asentado en la sociedad en el juicio a las juntas es indeleble, es decir, casi no admite modificaciones, es decir, que hubo un estado terrorista con 365 centros clandestinos donde se torturó, se mató, se robó, se violó el nombre de la patria y el nombre de poner un orden, y eso estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas. Después se vivieron distintos procesos, ¿no? En el tiempo de Menem las juntas fueron indultadas, después fueron vueltas a juzgar, desde hace 20 años son juzgados y hay más de 1000 detenidos por delitos de lesa humanidad, que no es el delito de lesa humanidad, sí, está en el Convenio de Roma, es algo que sucede en el Estado de Derecho de todos los países del mundo. Y bueno, obviamente esto es un consenso de la sociedad que ya está asentado, que ya está conocido justamente por la verdad y la justicia, y sobre el que siempre hay que hacer memoria. Lo que sí es cierto, sí, que se puede decir que se enfrenta, este consenso se enfrenta por primera vez ante un gobierno elegido democráticamente que contradice estas líneas que acabo de describir, ¿no? Y notás en ese consenso, porque acabo de anotar exactamente eso, te iba a preguntar si ese consenso se está rompiendo, pero notás o crees que es un consenso que rompe la línea discursiva del gobierno, o hay un sector de la sociedad que esperaba que desde el poder se vuelva a plantear esto. Y lo perdimos a Marcelo Larraqui en el momento indicado de la pregunta. Ahora lo vamos a restablecer. Anoté una cifra, que yo no lo había puesto en número. 365 centros clandestinos. Marcelo, ¿estás ahí? Marcelo, ¿me escuchás? Ahí está. Sí. Te quiero preguntar primero si crees que el gobierno viene a romper el consenso, solo el gobierno, o es parte de un sector de la sociedad que estaba esperando adormecida para decir, bueno, que alguien del poder rompa ese consenso, y hay un sector que lo esperaba y que quiere salir también a romperlo. No, lo que pasa es que sucedió que el kirchnerismo fue emparentado de alguna... Es decir, el kirchnerismo con su relato de colocar otra vez en el centro los años 70, sí, se ganó como la enemistad, digamos, de sectores que, si bien apoyaban y condenaban el accionar de las Fuerzas Armadas en la dictadura, no querían que el kirchnerismo estuviera tan apegado a ese relato, sí, donde se omitían, y yo lo cuento en mi libro, lo que revela el peronismo y la AAA, las desapariciones también en el gobierno de Perón, los paraestatales de la AAA, etcétera, que obviamente surgían a partir de problemas internos del peronismo y que fueron el preámbulo del golpe de Estado. Este tipo de omisiones
y también las omisiones en el relato de las acciones de la guerrilla, de las distintas guerrillas, obviamente las puso el propio Milei tratando de sacar provecho político cuando llamaba montonera asesina a su hoy ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Es decir, que era también utilizado como chicana política, temas trágicos, ¿no? Pero sí, obviamente había un sector de la sociedad que decía, bueno, estos eran montoneros y esto que el otro, pero el por algo será, ¿no? Si lo tenemos que resumir, el por algo será, pero una cosa es ampliar el debate histórico, el recorrido histórico, y otra cosa es el negacionismo. Bueno, ¿no? En ese punto... Son dos situaciones. Si empezamos a negar, por ejemplo, como Villarroel dijo ayer, bueno, las Fuerzas Armadas participaron en el combate contra el terrorismo y hoy están presos, hasta el propio Petri tuvo que salir a aclarar, bueno, origen radical, que eran de lesa digamos, humanidad. Pero tuvo que salir a aclarar que participaron en delito de lesa humanidad, que no es que estuvieron graciosamente presos porque a un juez se le ocurrió. Ahora, Bullrich lo dice, bueno, por los métodos que utilizaron, no los aclara. Sí. Pero Bullrich tuvo que, en su participación en los años 70, estuvo preso en Villa Devoto durante el gobierno de Isabel 6 meses y se tuvo que exiliar a la dictadura militar perseguida. Es decir, tanto Petri como por su origen radical y Bullrich, de alguna cosa en los 70, Bullrich especialmente, como testigo y protagonista, le tiene que salir a aclarar de alguna manera el negacionismo de Villarroel, ¿no? Es decir, no explicar por qué estuvieron presos, o si lo dice es porque fueron víctimas de una persecución política. Pero lo que se pone en evidencia también acá es un problema interno entre la fuerza de seguridad que dirige Bullrich y las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas no quieren participar en este proceso. Ahora, no quieren ir a pedir documentos a Rosario, digamos, ¿no? A la calle. Mandar un soldado a pedir documentos, como resumen, digamos, para luchar contra el narcotráfico. Y esto es lo que está en discusión ahora, con el trasfondo del debate histórico, ¿no? Quien habla es Marcelo Larraqui, perdón, periodista historiador por el tema de los 70 y lo que va a ser el 24 de marzo. Antes de pasarte, que acá está Seba Davidowski para preguntarte también, te quiero consultar algo. Anoté este número, 365 centros clandestinos, dijiste. Sí. ¿Me podés sintetizar el horror para el que esté escuchando y duda de los hechos? Porque esto es lo que bien vos marcaste, esto de interpretan para borrar los hechos. ¿Cómo se sintetiza lo que era un centro clandestino? Bueno, justamente un centro clandestino, se fueron modificando el reglamento militar, donde finalmente vos, un militar podía detener a alguien en la calle y guardarlo, digamos, 24 o 48 horas para hacer inteligencia y saber quién era esta persona y después llevarlo a la justicia. Eran, al principio, aún en la dictadura, en el gobierno de Isabel, este reglamento militar se modificó como para tener una especie de zona de reclusión donde el militar tuviera tiempo de indagar con sus propios métodos a un detenido, sin avisarle a la justicia. Esto fue la semilla de la maldad, digamos, de lo que fue la gestación de los centros clandestinos, que ya existían en Córdoba, en el tercer cuerpo, en el gobierno de Isabel, donde ya empieza a haber desapariciones, secuestros. Si vos te fijás, en enero del 76 hay más de 100 secuestros en Córdoba de gente que no se sabe dónde está. Y ya estaban en los centros clandestinos de General Menéndez. Así, las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas crearon 365 centros clandestinos donde secuestraban a la gente, las llevaban, los torturaban, algunos los tuvieron 3 años, a otros 10 días, bueno, todo lo que conocimos en el relato real, digamos, de tirarlos al mar. Esto no fue un error ni un exceso, fue una política de exterminio muy determinada de las Fuerzas Armadas, que es imposible de obviar. Se puede discutir cualquier cosa de montoneros, de la guerrilla, que le pusieron la bomba a al otro, con total también veracidad histórica.
pero no se puede negar que la participación del Estado tiene una dimensión mucho mayor, porque el Estado posee las armas justamente de la sociedad, ¿no? Como para custodiar a la sociedad, y esto fue utilizado para la tortura y el secuestro. Entonces, esto es innegable en términos históricos, y ya lo probó la justicia a través de miles de testimonios. Entonces, esto no se puede modificar. Convertir esto, decir que bueno, combatieron el terrorismo y están presos sin aclarar una línea más y sin repregunta, me parece que es mentirle en la cara a todos los argentinos. Marcelo, acá Sebastián Davíos que te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? A ver, ¿qué falta saber todavía de la dictadura? Yo pienso en los bebés que quizás todavía no recuperaron su identidad, pienso obviamente saber qué pasó con los desaparecidos. ¿Qué más nos falta saber? Porque parece que ya se sabe todo, pero todavía faltan muchas cosas por saber. Bueno, se sabe todo, sí, por eso decía, las nuevas generaciones no conocen el detalle de esta historia, ¿no? Mucha gente les queda así. Mi papá me contaba que en la dictadura estaba más tranquilo, y se quedan con esa imagen también, ¿no? Si falta saber justamente lo que vos dijiste, el destino de los desaparecidos, el destino de los bebés secuestrados, pero ya se llegó a un conocimiento que permitió juzgar a los culpables, y aunque algunos lograron evadir la persecución penal, pero me parece que más que lo que falta saber es reafirmar lo que ya se sabe, que me parece muy importante. Marcelo, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Por favor, Marcelo Larraqui, periodista, historiador. Bueno, el domingo es un nuevo 24 de marzo y siempre es Memoria, Verdad y Justicia. Y vale repetir siempre también esto que cerraba Marcelo. Bueno, hay mucha gente que todavía no tiene su identidad y que quizás no sabe que es hijo desaparecido. Entonces, siempre es esto. Si naciste entre el 76 y el 83 y tenés duda de tu identidad, te podés comunicar con abuelas. No van a revelar tu identidad si no lo querés. No te van a sentar en una conferencia en cadena nacional si vos no lo querés. Es anónimo, pero es para... sobre todo hay alguien que te está buscando. Imaginen eso, imaginen por un segundo que secuestran a tu hijo y lo estás buscando hace más de 40 años. Imaginen pensar que tu hija estaba embarazada y que tu nieto puede estar vivo. Ellas merecen encontrarlos. Bueno, por eso también es parte de la memoria. Memoria, verdad y justicia.